si usted decide aceptarla, es escuchar esta serie de capítulos acerca de uno de los conflictos más prolongados, globales, absurdos y manipulados que ha existido en la historia de la humanidad, la Guerra Fría. ¿Qué es exactamente la Guerra Fría? Estábamos hablando en el capítulo pasado de cómo el 99% de la audiencia de este programa nació durante el periodo de la Guerra Fría. Los que no nacieron durante el periodo de la Guerra Fría tienen máximo 16 años y ni se la pueden imaginar, porque el mundo cambió tanto cuando terminó la Guerra Fría que todavía no hemos intentado terminar de interpretarlo. La Guerra Fría duró básicamente desde 1945 hasta 1989, con la caída del muro de Berlín. Cubre casi toda la mitad, la segunda mitad del siglo XX. Es un conflicto que va a atravesar todo el planeta. Es la lucha de la hegemonía entre los Estados Unidos y la Unión Soviética después de terminada la Segunda Guerra Mundial. A esto se le va a meter poder nuclear y el terror nuclear va a ser una de las formas de manipulación. Esta guerra va a tener un componente psicológico altísimo y va a tener un componente ideológico fundamental. Es a través de las ideologías que se va a expresar y es a través del terror nuclear que se va a manipular la mente de las personas a través de un trabajo intenso y profundo del miedo. Por eso no se nos puede olvidar, porque esas técnicas se usan repetidamente en la historia. Entonces, resulta que la Guerra Fría va a empezar a polarizar de tal manera los conflictos mundiales que en un momento dado, cada conflicto, por muy específico que sea, por muy particulares que sean sus causas, por muy especiales que sean las condiciones que van a generar ese conflicto en ese país, en esa sociedad o en esa cultura, van a quedar inscritos dentro del marco de la Guerra Fría y la bipolaridad, capitalismo-comunismo, se va a ir tomando cada uno de los espacios de los conflictos del planeta Tierra hasta convertir los conflictos del planeta Tierra en un gigantesco ajedrez a través del cual se mueven las potencias, utilizando el planeta entero como tablero. La polarización de la Guerra Fría va a ser como cuando una pareja de casados se separan y utilizan a los hijos como arma arrojadiza. El niño o la niña en cuestión desaparecen como individuos y todo lo que digan se vuelve una resonancia. Eso se lo dijo su mamá, ¿no? Ahí está pintada, es que me pareció oírla. O eso se lo dijo su papá, claro, ¿cómo no? Entonces el niño o la niña desaparecen como seres humanos, como individuos, dejan de tener pensamiento propio y se convierten en una prolongación o en un eco del contrincante, en este caso el padre o la madre. La Guerra Fría va a ser lo mismo. La pelea entre los Estados Unidos y la Unión Soviética va a hacer que cualquier revolución, proceso de descolonización, búsqueda de redistribución de la riqueza, golpe de Estado, lo que quiera que pase, desde los lugares más increíbles, desde la Indochina hasta El Salvador, pasando por el África, pasando por el Medio Oriente, no va a haber ningún conflicto que no vaya a ser captado por la Guerra Fría como una manera de manipular las condiciones del conflicto y establecer bandos a un lado los Estados Unidos y al otro lado la Unión Soviética. Entonces el planeta entero se va a ver metido en esto. Así que no va a haber ningún referente que no se relacione con la Guerra Fría. En ese sentido es el conflicto de mayor cobertura que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué se llama fría? Porque ya cuando el terror atómico está instalado, entonces ya la idea es que no se van a matar las potencias directamente, porque ya con las bombas atómicas pues ya no tiene gracia, porque se acaba todo el planeta de una sola. Y como decía Einstein, si la tercera guerra mundial fuera atómica, la cuarta sería palos, porque ya no quedan sino los huesos. Entonces con el terror nuclear se va a establecer más adelante lo que se llama un equilibrio del terror. Es decir, yo lo puedo destruir a usted 18 veces y yo lo puedo destruir a usted 19 veces. Hemos hablado cuando el tiempo de la bomba atómica de Hiroshima, que no hay ninguna defensa contra la bomba atómica, ¿no? O sea, lo único que usted puede hacer es atacar al otro y destruirlo más veces de las que el otro lo destruya a usted una vez destruido usted. O sea, partamos de la base de que esto, digamos, es un absurdo, el planteamiento del equilibrio del terror. ¿Por qué?
esto no, digamos, no lleva a ninguna parte, pero es lo que se va a utilizar. Y de ahí en adelante, entonces lo que van a hacer es que en lugar de enfrentarse las dos potencias, porque con las armas nucleares esto ya se vuelve de no retorno, van a utilizar todos los conflictos que haya en el planeta para enfrentarse la una a la otra, apoyando cada una a un bando y la otra el otro, independientemente de cuáles sean las condiciones de ese conflicto. Por eso se vuelve tan generalizante y por eso va a estrechar el marco de interpretación del mundo. Porque el asunto del capitalismo y del comunismo, de tanto repetirse y de tanto ideologizarse y de tanta propaganda que se le va a hacer, la Guerra Fría está basada en la propaganda en una gran medida. Por eso tiene tantas miniseries. Por eso es que estaba Misión Imposible, por eso es que está, mire, eso va desde Misión Imposible hasta MacGyver, pasando por El Hombre de Cipoll, pasando por la cantidad de series que ustedes no se pueden imaginar. Y va a haber un personaje que se va a atrever a tomarle el pelo a la Guerra Fría. La Guerra Fría era considerada muy seria porque la propaganda era una de sus principales armas. Entonces las miniseries, todos los enfoques de lo que se pasaba por la televisión y todo eso era parte de un, digamos, de una mirada propagandística de entre buenos y malos que generaba la Guerra Fría. Por eso, en el momento en que esto se está tomando tan en serio, y en realidad no es una guerra seria, pues es una guerra sucia y es una farsa. Después vamos a ver por qué y de qué manera. El único que se va a atrever en tiempos bien difíciles a tomar del pelo a la Guerra Fría, a mostrar su carácter caricaturesco, a mostrar el maniqueísmo que había entre una y otra mirada del mundo, y cómo era una caricatura, era casi que un dibujo animado los unos y los otros, el que va a llevar el ridículo a la Guerra Fría, y lo va a hacer patente para todos, va a ser Mel Brooks, en una de las producciones más brillantes de la época, el agente Maxwell Smart, temible operario del recontraespionaje, el Superagente 86. El Superagente 86 habla de la bipolaridad en términos de caricatura. Entonces habla de caos y de control. Control era, en los Estados Unidos, era lo que representaba la CIA y los organismos de inteligencia de ellos. Y caos era lo que representaba la Unión Soviética y era digámoslo así, las fuerzas del mal. Todos los aparatos que inventará la Guerra Fría van a estar llevados al delirio de la comedia en la película. Por eso existirá el zapatófono, existirán el esfero bomba. Además, porque estos aparatos realmente se crearon. Después en el Museo Imperial de la Guerra, en Inglaterra, cuando Pasteur haya terminado la Guerra Fría, se ve que todos esos aparatos, el maletín, que en realidad era un transmisor, todo eso sí existía, digamos, una tecnología de inventos muy desarrollada y que hacía todo un camuflaje para poder obtener información, porque la Guerra Fría básicamente es una guerra de espías. Los espías se van a llevar a la categoría de soldados y la información que usted logre obtener sobre los recursos tecnológicos y militares del otro bando va a ser la base de su ventaja en el conflicto. Entonces, por eso es que se van a necesitar los espías. Y toda esta burla a los aparatos es parte fundamental del Superagente 86, solamente que en el Superagente no funciona. El cono del silencio, cuando lo bajan, hace que no se oigan absolutamente nada y no se puedan decir nada. Se equivoca y cuando está en la montaña y necesita el maletín globo, le sale el maletín bote, entonces no puede salir de ahí. Y así por el estilo, muestra, digamos, es el único que se atreve a tomarle el pelo
a un grado de ideologización tan profundo como el que se estaba dando en ese momento, y a mostrar que todo es un maniqueísmo y una manipulación de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por eso digamos, recordamos en este momento y en este espacio de la narración al personaje que lo creó, que murió, que lo representó, que murió hace poco, y a Mel Brooks por su lucidez en tiempos en que eso no era común, porque todo el mundo estaba metido en el asunto de la Guerra Fría. Entonces, aquí los espías van a jugar un rol importantísimo. Y cuando los espías juegan un rol importantísimo, hay una recomendación indispensable. Se trata del escritor británico John le Carré. Hay 3 novelas. Una se llama El Topo, otra se llama El Honorable Colegial, otra se llama La Gente de Smiley. Esas 3 novelas son la trilogía de la Guerra Fría. Y muchas otras películas basadas en sus novelas, como El espía que llegó del frío con Richard Burton, y lo veremos ahí saltando el muro de Berlín. También vamos a ver a Michael Caine en Un funeral en Berlín. Vamos a ver todas estas historias y todo cómo se le fueron echando a un cuento increíble que fue el cuento de la Guerra Fría. Pero ¿cómo pasó la Guerra Fría? ¿De qué manera empezó? La Guerra Fría se produce por las fisuras, la ruptura del bloque histórico que combatió del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, como habíamos visto, Inglaterra, la Unión Soviética, los Estados Unidos y Francia hacen un bloque común contra Alemania y Japón. Alemania y Japón siendo el eje con Italia y los otros siendo los aliados. Entonces, en ese momento tenían un enemigo común y era un enemigo, digamos, incuestionable, que era la guerra relámpago y todo lo que pasó con Alemania. No se hubiera podido concebir la victoria de los aliados sin ninguna de la participación de estos países. O sea, sin el aguante, ya habíamos visto, sin el aguante de los ingleses, no hubiera habido a quien liberar. Sin la valentía increíble de los soviéticos derrotando a los alemanes en Stalingrado y en Kursk, no se hubiera logrado la derrota militar. Sin la intervención norteamericana de la guerra no hubiera podido cambiarse la correlación de fuerzas y el equilibrio histórico para llegar a la derrota de los pueblos de las potencias del eje. Entonces, mientras estaban todos contra el mismo enemigo, todos estaban de acuerdo. Pero ellos eran muy distintos entre sí. Acuérdense que Churchill era profundamente anticomunista y cuando decide apoyar a la Unión Soviética le dicen que si él está dispuesto a apoyar a unos comunistas siendo él el más anticomunista de todos, y él decía si Hitler invadiera el infierno, yo inmediatamente llamaría al diablo a ver a qué acuerdo podíamos llegar. Entonces, eso, digamos, en un momento dado, las condiciones de la Segunda Guerra Mundial fueron tan apremiantes que todas las diferencias que existían al interior de estos pueblos fueron dejadas de lado mientras se resolvía lo grueso del conflicto. A medida que el conflicto se va resolviendo, las divisiones entre ellos se van empezando a presentar y se va empezando a grietar este bloque histórico. Y las grietas de este bloque histórico van a llevar paulatinamente a la Guerra Fría. Entonces, la primera parte es la conferencia de Yalta y es la repartición. Entonces, ahí en la conferencia de Yalta vamos a elevar a la categoría de un principio explícito algo que en geopolítica toda la vida se ha usado, que se llaman las zonas estratégicas. Toda la vida las potencias o los imperios o quien quiera que ejerza la hegemonía va a tener zonas estratégicas. En la Primera Guerra Mundial la zona estratégica del Imperio Ruso era Serbia y por eso Rusia va a entrar en la Primera Guerra Mundial por el ataque a Serbia porque era una zona estratégica. Solo que antes no se llamaban así. Zona estratégica del Imperio Romano era Siria, porque era la provincia de donde aparecían los persas, que en aquella época eran los únicos enemigos que ellos no lograron vencer. Zona estratégica del Imperio Romano era la muralla de Adriano, porque ahí para adelante empezaba el mundo celta y de ahí para abajo empezaba el mundo de los británicos que estaban bajo la dominación de ellos. O sea, zonas estratégicas siempre ha habido, pero la conferencia de Yalta las avala y las hace explícitas. Pues en la